de nuevo, les damos la bienvenida a todos y a mis amigos que nos miran en YouTube. Gracias a Dios por un nuevo día, hermanos, un nuevo domingo que nos tiene acá reunidos. Y como les estaba comentando, se me encomendó la misión. Con Marlon consensuamos ahí de hablar de este tema, y es lo que él mencionaba, ¿verdad? No es un tema fácil, hermanos, porque la verdad es que está lleno de historia y está lleno de muchas cosas que son bases de la fe de los creyentes, ¿verdad? Entonces, vuelvo a la pregunta, como decía Marlon, ¿verdad? El 31 de octubre el mundo celebra Halloween, ¿verdad? Pero los cristianos celebramos algo que se llama la Reforma. No sé cuántos sabían que es el 31 de octubre. Levánteme la mano los que sí sabían que el 31 de octubre se celebra el día de la Reforma protestante. Esa es la... Sí, ¿verdad? Y los que no sabían, bueno, ya vamos a explicar un poquito. Es un poquito largo el tema, pero porque tiene primero un contenido histórico que es necesario que... Y lo traté de resumir a lo máximo que se puede, hermanos, porque este es un tema... La verdad que es bien complicado, esto es algo que hay que estudiarlo mucho. Tal vez me regala una hojita. Ese es un tema, hermanos, que realmente requiere también un estudio profundo, ¿verdad? Yo lo que traigo hoy es algo bien general, ¿verdad? Aparte que no soy experto en el tema. Me la puso difícil, Marlon, ¿eh? Pero la verdad que creo que es de suma importancia, hermanos, porque a veces nosotros como cristianos ignoramos, o sea, queremos solo estudiar la palabra, pero también ignoramos un poquito de la historia. Y la historia es la historia de la iglesia, cómo ha surgido al pasar del tiempo, ¿verdad? Si ustedes saben, bueno, todos sabemos que en el mundo existen muchas religiones, ¿verdad? Y también el ser humano a veces predica lo que sale de su propio pensamiento. Y entonces, cuando vayamos estudiando y leyendo esto, nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, que en el mundo se predica muchas veces lo que el ser humano quiere, lo que está dentro de su corazón. Y voy a ser un poquito más explícito, ¿verdad? Estamos hablando de que en el año de 1500, por ahí, 1521, había una época donde predominaba la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica Romana era la que dirigía los reinos, a los reyes, las leyes las dirigía la Iglesia Católica. Y dentro de ese tiempo, la Iglesia Católica puso muchas reglas en la humanidad que realmente estaban en contra de lo que era la palabra de Dios real. Entonces yo me pongo a pensar, hermanos, al pasar del tiempo, ustedes saben que cuando Jesús regresó al cielo, después de que resucitó, Él encomendó a sus 12 discípulos, ¿qué les dijo? Ir por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el Evangelio. Y ellos fueron a los diferentes países. Ayer hablamos con Gaby y me decía, ¿en China realmente habrán ido? Yo creo que sí, o sea, tal vez no directamente los 12, pero ellos hicieron más discípulos, ¿verdad? Y el Evangelio se fue propagando por todos los países. Entonces, ¿pero qué pasó? En el pasar del tiempo, la Iglesia romana era la que se empezó a apoderar de reinos, o sea, ya no solo a nivel espiritual, sino que también a nivel de política, poder. Entonces, bueno, de hecho, cuando nosotros nos conquistaron los españoles, ¿verdad? En nombre del rey, en nombre de la iglesia. ¿Y qué vinieron a hacer ellos? Traían el catolicismo realmente, ¿verdad? Sí hubo predicación, pero creo que no fue la predicación correcta, sino que trajeron la religión y trajeron todas sus creencias, ¿verdad? Y además ellos no venían con un buen fin de predicar, venían a saquearnos. Entonces por ahí ya estaba torcido, ¿verdad? Porque en nombre de Dios conquistaban países, territorios. Entonces a lo largo de la historia la Iglesia Católica se fue haciendo más fuerte y más fuerte, ¿verdad? De modo que ellos comenzaron con prácticas que ya Dios tuvo que frenar eso, ¿verdad? Y por lo menos poner una contraparte. Porque lastimosamente
Los discípulos que estuvieron en aquel entonces, ¿en qué se convirtieron? En mártires. Porque para la Iglesia Católica ellos eran herejes, o sea, ya iban en contra de las creencias de los romanos. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Matar a los discípulos, como lo vimos en la Biblia, ¿verdad? Los crucificaban, los decapitaban, los metían presos. Era la propia Iglesia romana. Voy a decir Iglesia romana para no estar mencionando Iglesia Católica, sino que era la Iglesia romana, ¿verdad? Entonces, al empezar a martirizar a los realmente discípulos, el evangelio se fue perdiendo, hermano, y fue perdiendo fuerza, ¿verdad? Pero Dios, como siempre, va a levantar a personas, ¿verdad? Entonces, yo en la primera página, que es la que dice el título ahí, 31 de octubre, la Reforma Protestante. Aquí vamos a hablar un poco de historia, hermanos, para entrar en contexto, ¿verdad? Y no solamente, y después darles realmente lo que el mensaje queremos brindar. Entonces dice acá, para que todos vayamos siguiendo la lectura, dice, la Reforma Protestante, nacida en el siglo XVI, no fue un simple desacuerdo teológico. Ya vamos a entender por qué fue un desacuerdo ahí, dice. Fue un despertar espiritual masivo provocado por un anhelo de regresar a la pureza del Evangelio. Y aquí vamos a hablar, hermanos, de un tema que se llama las 5 solas. Entonces dice, para entender la fuerza de las 5 solas, debemos ver la oscuridad que las hizo brillar. Aquí, hermanos, solo para que sepan, ¿verdad? No sé si muchos sabían, pero hay una, no sé cómo se diría, no sé si es una teoría de las 5 solas, ¿verdad? Creo que es una doctrina realmente, ¿verdad? Entonces dice el clamor por la verdad. ¿Por qué nace esta reforma, hermanos? Había un sacerdote alemán llamado Martín Lutero. Me imagino que todos los que estamos aquí lo hemos escuchado, ¿verdad? Martín Lutero fue un sacerdote alemán, él fue monaguillo, estudió en Alemania, ¿verdad? Y estuvo metido muy fuertemente en todo el tema del catolicismo, ¿verdad? Entonces él servía a la Iglesia romana. Entonces vamos a seguir leyendo acá, dice, el clamor por la verdad. A inicios del siglo XVI, la Iglesia dominante se había alejado de las enseñanzas bíblicas. La Iglesia dominante era la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Buenas. Entonces dice, se había alejado de las enseñanzas bíblicas. Las prácticas como la ventaja de indulgencias, certificados que prometían reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de dinero. Aquí este es uno de los temas principales, hermanos, por la cual existió la reforma. Porque en ese entonces, y bueno, creo que hoy en día se sigue practicando, creo yo, más fuerte en Roma, pero también las personas de la Iglesia Católica siguen creyendo que se debe pagar con penitencias por la salvación. Eso es lo que significa el tema de la venta de indulgencias. A la gente en aquel entonces, hermanos, como les decía, en el año 1500 por ahí, la iglesia les vendía la salvación. Qué chistoso, ¿no? Porque hoy en día se sigue viendo eso, y no solo en la iglesia católica, es en la iglesia cristianas, también evangélicas muchas veces. A los hermanos les venden la fe, ¿verdad? Y les venden la salvación. En aquel entonces la iglesia romana decía que para que la gente fuera salva tenía que pagar un dinero a la iglesia, ¿verdad? Y cuanto más pagaran, entonces mayor era el galardón. No sé si lo sabían, pero sí lo hacían. La iglesia católica vendía, la iglesia romana vendía la salvación. Y también lo que hoy en día, que muchas veces nosotros acompañamos a personas cuando se mueren familiares o lo que sea, que vamos a un velorio y tal vez es de la iglesia católica. ¿Qué hace la gente de la iglesia católica? Rezan por los muertos, ¿verdad? Y al final ellos hacen un novenario y no sé qué, no entiendo mucho, pero ellos hacen muchos rezos y cada 40 días y después no sé cuánto siguen orando por la persona que murió.
9 días, o sea, ellos tienen su rito, ¿verdad? Eso, hermanos, tal vez no es dinero, pero ellos están pagando una penitencia, según la iglesia se los determina, para la salvación de esa alma que ya murió, ¿verdad? Entonces es contrario a lo que Cristo nos enseñó a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que buscar la salvación por medio de Él, no por medio de que otros oren por mí. Pero en aquel entonces, hermanos, era más difícil, mejor dicho, era más lo malo porque se pagaba con dinero a la iglesia. No solamente eran penitencias de oración, era dinero. La iglesia pedía dinero por la salvación de los familiares que morían o por la salvación propia, ¿verdad? Entonces los sacerdotes enseñaban que entre más dinero pagabas, más galardones ibas a tener. Entonces, desde ahí, hermanos, ya habían muchas herejías. Pues eso era una herejía. Pero ¿qué pasa? Como la mayoría de las personas eran lo que creían, el que creyera lo contrario, le llamaban hereje. Y esa palabra herejía hoy también existe en muchas iglesias también. Herejía es cuando crees otra cosa diferente a lo que todo el mundo cree. Entonces ellos, al que no creyera esto, entonces le llamaban hereje. A Martín Lutero lo llamaron hereje, pero ya vamos a ir por partes. Entonces dice, certificados que comprometían reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de dinero. Aparte de eso, creían en el purgatorio, ¿verdad? Que la gente estaba en un lugar de descanso. La Biblia lo menciona, pero no se llama purgatorio, ¿verdad? Y entonces, como cuando la gente estaba ahí, cuando pagaban dinero, entonces le reducían el tiempo de estar ahí en el purgatorio. Habían transformado la gracia de Dios en una mercancía. El acceso a la palabra de Dios estaba restringido. También en ese tiempo, hermanos, solo los sacerdotes podían leer la palabra de Dios. O estaba escrita en latín también, donde no todo el mundo entendía el idioma. Entonces prohibían la Biblia original o la traducción de la Biblia, ¿verdad? En ese entonces no tenían la Biblia traducida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Restringieron la palabra de Dios a todo el mundo. Solo los que se suponían que eran autoridades de la iglesia podían leer, entender y predicar la palabra, ¿verdad? Entonces, la Biblia se mantenía en latín, aquí está, y fuera del alcance del pueblo común, lo que permitía que el error y la superstición florecieran. ¿Por qué? Porque si solo yo predico, solo yo puedo abrir la Biblia y ustedes no, entonces ustedes están atenidos a lo que yo interpreto. Y si yo quiero meter pensamientos en lo que yo predico, ustedes me lo van a creer porque ustedes no pueden leer la Biblia. En ese entonces era prohibido, ¿verdad? Hablaban en latín, sí. Correcto. Así es. Entonces, el libro de Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Recordando que la verdad de Dios es inmutable. Entonces, desde ahí, hermanos, ya ellos estaban cometiendo un pecado fuerte, ¿verdad? Y era cambiar, tergiversar la palabra de Dios y amoldarla a los pensamientos de ellos. Martín Lutero, el héroe a regañadientes. Entonces voy a hablarles un poquito aquí de quién fue Martín Lutero. El catalizador de este cambio, dice, fue un monje y profesor alemán llamado Martín Lutero. Su propia lucha por encontrar la paz con Dios lo llevó a estudiar profundamente las Escrituras, especialmente las cartas del apóstol Pablo. Fue allí en Romanos 1:17 que dice, el justo por la fe vivirá, donde la luz de la sola fide, o sea, solo por fe, transformó su corazón. Martín Lutero, ustedes como todo monje, que muchas veces en aquellos tiempos los verdaderos monjes estudiosos de la palabra se aislaban del mundo, ¿verdad? Como muchos monjes lo hacen. Se van a los montes, se encierran y se flagelaban también. Entonces él dice que estaba horas y horas confesándose y también flagelándose porque siempre se sentía pecador y cada vez él se confesaba más. Decía que pasaba hasta 6 horas confesándose todos sus pecados porque él no sentía que era limpio, ¿verdad?
Y los monjes también tenían esas prácticas de castigar a la carne, ¿verdad? Ellos decían que castigando la carne se iba a sujetar la carne, ¿verdad? Pero él aún así no sentía una llenura. Dice que más y más se encerraba y estudiaba, se confesaba, oraba, o sea, pasaba orando, rezando, ¿verdad? Pero dice que se metió fervientemente a estudiar la palabra, porque dice que él sí se dedicó a transcribir la Biblia, o sea, a traducirla. Pero empezó a leer del original, del griego y el arameo. O sea, él empezó a estudiar del dialecto del idioma original. No se quiso atener a solo lo que estaba en aquel entonces descrito de latín. Entonces dice, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Él, hermanos, cuando se dedicó a leer y a estudiar la palabra, empezó a ver que la iglesia católica, también todo el credo de la iglesia y todas las leyes, normas que la iglesia católica tenía, entonces él empezó a decir, esto no está en la Biblia. Cuando él ya empezó a estudiar de verdad, decía, esto no está, esto sí está, pero lo están enseñando mal. Y de todo eso, hermanos, que él se puso a estudiar a profundidad, hizo una tesis. Y en esa tesis escribió, dice aquí, vamos a ver, sus 95 tesis y las fue a clavar. O sea, él escribió, hizo 95 tesis y las fue a clavar en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Este documento, y miren, fue el 31 de octubre, ese día fue a clavar eso. Este documento no fue inicialmente un plan para romper con la iglesia, sino una invitación a debatir la práctica de las indulgencias. Las indulgencias, recordamos que es vender la salvación. Atacando la raíz del problema. Si el perdón es un regalo gratuito de Dios, ¿por qué se vende? ¿Verdad? Eso fue la primera cuestión por la que él se puso en contra de la iglesia católica, porque vendían la salvación. La conciencia cautiva a la palabra. Dice, la confrontación culminó en 1521, en la dieta de Worms. Frente al emperador y las autoridades de la iglesia, se le ordenó retractarse de sus escritos, porque él fue a clavar eso a la iglesia. Obviamente la iglesia católica, las autoridades lo vieron, y como ellos estaban, la iglesia católica estaba, ellos dominaban la ley, lo llevaron a juicio y lo llevaron para pedirle que se retractara de sus tesis. Entonces dice, le ordenaron que se retractara de sus escritos, y fue ahí donde Lutero pronunció una de las declaraciones más poderosas de la historia cristiana, defendiendo el principio de sola escritura, o sea, solo la escritura. A menos que se me convenza por el testimonio de las escrituras o por una razón evidente, no puedo ni quiero retractarme de nada, ya que ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. No es ni correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Amén. Entonces lo que estaba diciendo él, hermanos, es, yo no me voy a acoplar a todo lo que me diga una iglesia que domina el mundo y que están con prácticas donde están vendiendo la fe, sino que yo me voy a atener a lo que diga la palabra de Dios. Solo la escritura. Solo la escritura. Yo no le voy a decir amén a todo lo que me están diciendo, pues. Entonces él tomó Dios le dio esa conciencia, ¿verdad? De atenerse a solo la escritura. Primero, él creyó en la fe. Yo por fe soy salvo. Eso fue lo que declaró. Eso fue lo primero. Segundo, solo la escritura. Entonces, él dijo, no me voy a atener a lo que la iglesia romana diga, sino que yo me voy a guiar por lo que diga la escritura. Y que Dios me ayude, porque la verdad es que en ese entonces, hermanos, como les digo, no había, él se levantó pues como una contraparte de lo que dominaba el mundo, digamos, en ese tiempo. La iglesia romana se extendió por todo el mundo, pues eran los poderosos, tenían poder en ese entonces, y todavía lo tienen, ¿verdad, hermanos? Ya existían papas, el papa lo mandó a llamar para pedirle que se retractara,
Y él no quería, o sea, él tenía puesta su fe en lo que él creía realmente. Amén. Entonces dice, esta declaración marcó el nacimiento oficial del protestantismo, una iglesia cuya conciencia está atada a la palabra de Dios antes que a la autoridad de los hombres. Un legado imborrable, dice. A partir de este acto de valor, el evangelio se extendió. O sea, ya otras personas comenzaron a despertar y Dios empezó a levantar personas a que pensaran como él, a abrir su mente, a extender la conciencia. Lutero tradujo la Biblia al alemán, porque en aquel entonces ellos eran de Alemania, ¿verdad? Permitiendo que por primera vez el pueblo pudiera leer y entender el mensaje de salvación por sí mismo. Por eso les decía, la Biblia estaba escrita en latín y solo lo podían leer los sacerdotes. Entonces, él la tradujo para la gente de su pueblo, los alemanes. Entonces ya la gente empezaba a leer la Biblia como tal. El movimiento se esparció rápidamente, liderado por otros reformadores como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, consolidando la reforma como un llamado a vivir para la soli Deo gloria, solo la gloria a Dios, en todos los aspectos de la vida. Entonces ya aquí, primer paso era la fe, después la palabra, y ahora es darle la gloria solo a Dios, no a los hombres, no al Papa, no a los sacerdotes, no a los líderes de la iglesia, sino que solamente a Dios. En todos los aspectos de la vida, dice. Eso era muy importante, hermano, porque cuando nosotros como cristianos le damos la honra y la gloria a Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? En nuestro trabajo, nuestra casa, donde caminemos. Entonces, ellos enseñaban que había que honrar a Dios en todos los aspectos de la vida. La reforma no fue una invención de una nueva fe. Esto es importante, hermanos. No era una invención de una nueva fe. Era volver a la fe original, ¿verdad? Sino una reforma, volver a la forma original. Eso es lo que significa la palabra reforma. Volver a la forma original. Un regreso humilde y valiente a la verdad expuesta en las Sagradas Escrituras. Conclusión, dice, el legado de Martín Lutero y la reforma es un poderoso recordatorio de que debemos vivir anclados en estas verdades, que tu vida hoy glorifique a Dios, cimentada en su palabra, recibiendo su gracia inmerecida, solo por medio de la fe en Jesucristo. Esto, hermanos, es una síntesis, pero rápida, porque la verdad que eso fue una historia súper extensa, pero para que entendamos de nuevo y resumiendo todo esto es, Martín Lutero es alguien que Dios llamó, ¿verdad? Era una persona común y corriente. También él decía que no había mérito en las personas, porque ¿qué pasa? La iglesia en aquel entonces tenía una estructura vertical, ¿verdad? Desde el más alto, que el más alto era el Papa. Había una palabra que decía el vicario, el sumo vicario era el Papa, ¿verdad? Y vicario significa, estaba leyendo yo que significa como un segundo que construye un puente. Cario creo que era un puente. Entonces el sumo vicario era el que reconstruía un puente entre Dios y los hombres. Eso es lo que la iglesia creía en aquel entonces, que el Papa era el puente para que la humanidad llegara a Dios en lugar de Cristo. Sí, perdón, voy a corregir. El vicario, también le llamaban vicario, pero era sumo pontífice. Eso era lo que era la reconstrucción de un puente. Pero el vicario también significaba que él también había hecho un sacrificio por la humanidad, o que él también hacía o ofrecía sacrificios por la humanidad. Vicario es de la cruz, viene de la cruz, ¿verdad? Entonces, vicario es que él también ofrecía sacrificios por la humanidad, porque si se fijan, bueno, una vez yo me acuerdo que no fue hace mucho, que hubo un mensaje que decía que el Papa había pedido perdón por toda la humanidad. No sé si ustedes se acuerdan de eso. El Papa pide perdón por la humanidad. Entonces,
ellos, como autoridad mayor en la Iglesia Católica, como ellos se sienten que son el puente entre Dios y los humanos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces dice, él me acuerdo que una vez pidió perdón, creo que fue el Papa Juan Pablo II, creo, o fue Benedicto XVI, creo que fue. Y lo dijo que ya pidió perdón por toda la humanidad. Y ellos cada tanto hacían eso, ¿verdad? O sea, no solamente él, sino que los papas eran los que pedían perdón. O sea, como que solo ellos podían pedir perdón por la humanidad, pues, y los seres humanos que estábamos abajo, no tenemos esa autoridad, ¿verdad? Entonces Martín Lutero decía, ¿por qué existen jerarquías para llegar a Dios si todos somos iguales? O sea, todos somos pecadores, pero también la gracia alcanzó para todos, porque en aquel entonces la gracia no se creía en la gracia, sino que era por obras, era por comprar la salvación, comprar la fe. Pero Martín Lutero decía, no, o sea, debe ser una estructura horizontal. Ante Dios estamos todos iguales, incluyendo el Papa, incluyendo todo lo que sea. Pero el Papa decía que él era el puente, el sumo pontífice, ese era el puente. Entonces, hermanos, dicho eso, Martín Lutero, bueno, lo quisieron apresar y todo porque ya la iglesia lo tenía como un hereje, ¿verdad? Entonces, dicho eso, hermanos, vamos a estudiar lo que realmente es el llamado de la reforma. En la otra página ahí lo van a encontrar. Y Martín Lutero tenía esta base, ¿verdad? Solo Cristo y su palabra. Antes de continuar ahí, esta palabra de la reforma protestante, hay mucha gente que no sabe, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos, pero es bueno volverlo a retroalimentar. La palabra protestante viene, o a nosotros nos llaman a la iglesia evangélica, le llaman protestante, porque Martín Lutero protestó, ¿verdad? De todo lo que la iglesia católica hacía. Entonces él protestó, y a raíz de eso es que nosotros, bueno, me incluyo, que nos llaman protestantes, porque somos de los que protestamos por una doctrina que es errada. O sea, ya sea puede ser iglesia católica, puede ser cualquier otra iglesia, no importa. Sí. O sea, protestamos por la verdad, protestamos para que se predique la verdad. Entonces, por esa razón es que a la iglesia evangélica se le llama protestante, ¿verdad? Porque él protestó. Adelante, hermano. Y solo para agregar un poco a eso, que me parece bien interesante. La tecnología que vemos hoy, todos los avances tecnológicos, el celular, la radiofrecuencia, los materiales, la revolución industrial, todo eso gracias a la reforma protestante. Eso no lo digo yo, lo dice un gran filósofo e historiador de la ciencia que no es muy conocido, de hecho es casi nada conocido. Solo los filósofos de ciencia, los epistemólogos y los científicos serios lo conocen. Este tipo se llama Samuel Thomas Kuhn. Este tipo dice esta frase, de hecho: la reforma industrial, que de donde viene todas las tecnologías, es hija legítima de la reforma protestante. Porque la reforma protestante busca que la gente conozca a Dios por medio de la escritura, pero no lo puede hacer si no sabe leer. Había que enseñarle a leer a la gente, porque la gente estaba bajo el dominio de la Iglesia Católica, no podía leer, era analfabeta, y no podían aprender de la Biblia, porque la Biblia, como decía el hermano Gil, estaba en latín, no era lector en latín. Había que traducir la Biblia al idioma vernáculo, que era el idioma latino. Había que enseñarle a leer entonces a la gente para que pudiera leer la Biblia, y al aprender a leer, y con la invención de la imprenta, que también coincide en 1554, cuando coinciden estos elementos, toda la gente puede leer y tiene acceso a leer historia, a leer matemáticas, y se desarrolla más adelante en todo el siglo XIX la reforma industrial, gracias a que la reforma del siglo XVI procuraba enseñar la Biblia y le enseñó a leer. Todo está aquí. Gracias, hermano. Y es cierto, ¿verdad? Protestante no es que sea una mala palabra, ¿va? Es que las demás religiones nos ven así como revolucionarios, ¿verdad? Pero al final, bueno, Jesucristo fue un revolucionario. ¿Por qué?
Ahí lo criticaban porque él andaba con los leprosos, las prostitutas, no como todo el mundo andaba, pues, alejado de ese, sino que, y él vino a buscar a los que estaban perdidos, pues. Él fue un protestante porque la iglesia estaba acostumbrada a estar en una élite, ¿verdad? Y los que estaban abajo, desechados, y a ellos fue a los que fue a buscar. Entonces, desde ahí, ya él era un revolucionario porque cambió la manera de pensar de muchos, ¿verdad? Y se rebeló, digamos, en contra de la autoridad que ya existía, pues, y era la misma iglesia. O sea, eran los que se suponían eran los religiosos los que dominaban, pero Jesús vino en contra de todas esas prácticas. Desde ahí, Jesús era, San Martín Lutero fue porque hubo un despertar de nuevo, porque había pasado ya mucho tiempo, ¿verdad? 1500 años después. Entonces, Jesús tuvo que levantar a esta persona y protestó, como dice hermano. Gracias, hermano, por los aportes, ¿no? Porque sí, de eso somos nosotros, ¿verdad? Protestamos contra un sistema que estaba impregnado en el mundo y que hoy en día todavía sigue, ¿verdad? Y un adicional más, el protestante, en ese tiempo se protestó también porque la gente, lo que estábamos hablando ahorita, no podía leer, entonces la gente era analfabeta. Sí. Pero ahora la gente, la mayoría puede leer. Pero el analfabeta antes era el que no podía leer, pero ahora más bien es el que sabe leer y no lo hace, se convierte en un analfabeta. Entonces ahora podemos leer, tenemos para dónde agarrar más información y no leemos. Y nos convertimos aún así en mayores analfabetas que estos de ese momento, porque ellos no podían leer literalmente. Nosotros ahora podemos leer, pero no lo hacemos. Entonces somos analfabetas también de este siglo. Sí. Protesto por eso también. Sí. No, y es cierto, la gente, ¿qué pasa hoy en día, hermano? La gente deliberadamente decide no buscar a Dios. O sea, ellos deciden, no me interesa seguir a Cristo. Pues la gente hoy en día no quiere buscar de Dios. De lo contrario, aquí estuviera lleno, repleto de gente, ¿verdad? Pero no, pues, y la gente sabe, la gente ve estos mensajes, pero los ignora porque no han nacido en su corazón y tal vez no han recibido ese toque del Espíritu Santo, ¿verdad? Que los hace que se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Y buscar de Dios. Porque realmente al final, hermanos, Él es quien nos busca a nosotros, ¿verdad? No es que nosotros, dice la Biblia, no es que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, también es un parte del plan de Dios perfecto y nadie lo puede cuestionar. Pero también Él, dentro de toda su obra, levantó personas como Martín Lutero, ¿verdad? Para que hoy en día se siga predicando la palabra de verdad. Y él inspirado, ¿verdad? Porque realmente Dios lo buscó. Imagínense que él era un sacerdote, él era un monaguillo, creció desde niño en ese ambiente, en esa iglesia, en esa religión, en ese sistema, en esa doctrina. Y solo el Espíritu Santo pudo despertar en su corazón ese pensamiento, pues, de ir en contra de lo que realmente todo el mundo estaba, la corriente que estaba llevándose a este mundo, ¿verdad? Entonces, el tema de la reforma, hermanos, se basa en las 5 solas. Las 5 solas, que es lo que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Entonces, que es como la base de la reforma o de la reforma protestante, ¿verdad? Entonces tenemos la número 1 y ustedes se van a sentir identificados porque es la base, pues. Tal vez nosotros no lo sabíamos de la manera esa histórica, pero ya lo hacemos porque también Dios nos ha llamado a eso, ¿verdad? Y la primera sola es solo la Escritura. Sola Escritura, solo la Escritura. La Biblia es nuestra máxima y única autoridad en materia de fe y práctica. La palabra inefable de Dios. Y ahí le voy a pedir, tal vez hermano Johnny me puede buscar ahí, 2 de Timoteo. Lo hago como ejercicio también, hermano. Ahí están los versículos, pero como ejercicio para que todos busquemos también la palabra, ¿verdad? Perdón, infalible de Dios. Gracias, hermano. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Lo puede leer? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo bien. ¿Ok? Entonces, todos creemos eso, ¿verdad, hermanos? Es la palabra de Dios la que nos instruye, nos redarguye, como dice acá, nos corrige, hermanos. Volviendo a la historia, en aquel entonces, como solo la gente no podía leer la palabra de Dios, ¿cómo iban a ser instruidos? ¿Cómo iban a ser corregidos o redarguidos? Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando la palabra de Dios nosotros la leemos, cada día aprendemos más, pero también no solo eso, sino que el Señor nos conforta en nuestro corazón. O sea, la palabra de Dios tiene ese poder transformador, hermanos, que nos enseña, aunque no haya un predicador que me esté hablando ahí, sino que Dios directamente, pues. Nosotros cuando oramos le hablamos a Dios, pero cuando leemos la palabra, Él nos habla a nosotros, ¿verdad? Entonces, Martín Lutero dijo que solamente la palabra de Dios era la que daba lo que dictaba la ley de Dios en nuestra vida. No los hombres, hermanos, sino que lo que dice la palabra de Dios es lo que hacemos aquí cada domingo, pues venimos a ser instruidos en la palabra. Entonces, esa es la primera hermanos. Y como dice acá, todos lo creemos, ¿verdad? La escritura es inspirada por Dios. Porque Dios realmente, hermanos, si nos ponemos bueno, todos ya lo sabemos también, pero todas las personas que escribieron la Biblia, o sea, fueron personas distintas y en diferentes épocas. Y para que todo eso haya encajado, hermanos, tuvo que haber sido una inspiración de Dios. Y la palabra es viva, hermanos, porque realmente no hay persona que lea la Biblia que no sienta ese poder de Dios hablándole a uno, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hermanos. La justicia, ¿quién es la justicia? Es el mismo Jesús, ¿verdad? Él es la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, realmente, y también aquí dice el hombre de Dios, ¿verdad? Somos los que fuimos llamados por Cristo y cuando leemos la palabra, somos esos hombres de Dios que nos estamos perfeccionando, hermanos. La lectura de la palabra nos va perfeccionando, enteramente preparando para toda buena obra. O sea, la escritura nos lleva a hacer buenas obras también. Es parte del cristianismo, hermanos, hacer buenas obras. Hacemos buenas obras porque somos salvos, ¿verdad? No es que hacemos obras para salvarnos. Al contrario, hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Y es la misma palabra la que nos lleva y la que nos instruye a hacer buenas obras. No hay tradición, concilio, ni persona que esté por encima de la palabra de Dios. Ella es la regla de nuestra vida. Entonces, Jesús se fue y dejó a la iglesia y dejó al Espíritu Santo, lógicamente, pero dejó la palabra de Dios. Entonces, el que nos va a instruir realmente es este libro, es la palabra de Dios, a través de su Espíritu, ¿verdad? Que Él dejó en la tierra. ¿Alguien tiene algún comentario, hermano, sobre eso? Bueno, solo voy a resumir. Yo tuve una discusión hace poco con una persona que me decía, que yo le decía esto, que la palabra es algo inspirado por Dios. Y me decía, pero yo no creo que la palabra haya sido escrita por Dios. O sea, alguien es, bueno, que no cree en la Biblia, ¿verdad? Entonces, escéptico, agnóstico, o sea, una persona que no. ¿Cómo la vas a hacer entender? Si yo le doy este texto, le digo, no, pero toda la escritura es inspirada por Dios, sí, pero eso lo creo yo, eso lo creemos nosotros. Pero el que está fuera de la palabra, ¿cómo hacemos entender eso? Entonces yo le decía, bueno, entonces, la palabra de Dios, si vos no crees en la palabra, pero entonces sí crees, porque la Biblia es el único libro que ha existido durante tantos y tantos miles y miles de años y que no pasa de moda, que siempre ha estado y que siempre ha vivido y que estará y seguirá estando. Uno. Y la segunda le digo, ese libro es el único libro que puede transformar vidas, que puede transformar pensamientos y que puede transformar personas. No hay otro libro en el mundo que pueda hacer eso. Entonces, esa fue mi respuesta en ese momento, haciendo un resumen de que él no cree en la escritura, perfecto. Pero ¿cómo ese libro hace para transformar vidas de otras personas? ¿Cómo ese libro ha permanecido durante tanto tiempo? Entonces,
explícame ese detalle, te me dijo, no, te agradezco mucho, pero bueno, ya. Cheque, entonces ahí quedamos, pero al final, decir otro libro que haya permanecido así o decir otro libro que cambie vidas, no hay. Entonces, esa fue mi respuesta en ese momento, porque hay gente que usted se puede encontrar con gente que le habla de esa manera, que no cree en la Biblia. Pues, aunque usted le dé este texto, no va a entender. Sí, bueno, yo tengo un testimonio sobre eso, ¿verdad? Digamos, mis papás han sido católicos toda su vida, ¿verdad? Y yo de hecho, de niño fui a la iglesia católica, hice la primera comunión. Y después, ya como a los 14 años, yo ya me salí por cuenta propia, ¿verdad? Ya tuve un poquito más de... Cuestioné, digamos, a la misma iglesia porque tenían muchas prácticas, ¿verdad? Y con el pasar del tiempo, mi papá, la que él siempre ha sido bien cerrado, de hecho, él, cuando yo me bauticé, hermanos, él no quería que me bautizara en la iglesia evangélica, ¿verdad? Porque él era bien cerrado en ese tema. Entonces, de tanto en tanto, a veces teníamos ciertas discusiones, tema de religión, ¿verdad? Tema de doctrina. Y entonces yo una vez le dije a él, pero usted lee la palabra todos los días. Y él me dice, no. Pero la leen en la iglesia. Y yo me acuerdo que en la iglesia católica, no es que todo el mundo búsquense Mateo, búsquense. Tal vez solo los evangelios leen, ¿verdad? Y tienen una porción de la palabra, pero no entran a escudriñar así como nosotros, que buscamos un versículo, buscamos el contexto en otro lado y estamos navegando por la palabra, ¿verdad? En la iglesia católica no hacen así. El evangelio, 4 versículos, 5 versículos, y esa es la lectura del día. Entonces yo le preguntaba a él, ¿pero usted se ha metido realmente a estudiar como debe ser? Y él me decía que no va. Entonces lo invito, le digo, para que lea. Y él, miren, hermanos, empezó y por años se metió a leer la Biblia. Y la Biblia, o sea, el poder de Dios, mejor dicho, lo fue transformando, pues. Y él ahora cambió su mentalidad porque Dios le habló a través de la palabra. Entonces, lo que vos decís es, la palabra es viva y eficaz, hermanos. Eso también lo sabemos todos acá. Pero el que no cree, que pruebe. Entonces yo le digo a la gente, pruebe. Pues, o sea, yo no lo voy a convencer. Pruebe, búsquela. Y realmente Dios también que toca, o sea, es el Espíritu Santo el que toca el corazón. Pero de la persona desde el momento que tiene la intención, a él le quedó la semilla, ¿verdad? Y él después se metió a leer. Hoy en día, él sigue formando parte, digamos, de la Iglesia Católica, aunque no se congrega, pero él hoy en día lee la palabra y se la sabe toda, y la verdad que se nota ese cambio, que él ya ha dejado muchas prácticas que se dio cuenta que no están escritas en la Biblia, que eran tradiciones, y ya no practica eso. Y es la misma palabra que fue orando en él. Después pasó mi mamá y lo mismito. Entonces yo les dije, prueben, pues, lean la palabra. Y como la palabra es viva, entonces les ha transformado la vida. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo le doy gloria a Dios por eso, pues, porque no fue ni por mis palabras, sino que fueron ellos mismos, ¿verdad? Y ahora yo les invito a eso, a ellos. Y yo les digo, bueno, falta ese paso. La Biblia dice, ¿verdad?, que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vino la pandemia y como ellos ya son mayores, pues realmente se dejaron de congregar. Pero así se quedaron, pues. Pero ellos hoy en día ven muchos mensajes evangélicos, voy a decirlo. O sea, antes eran cerrados que ni una canción de Marco Witt escuchaban. Pero hoy en día, más bien, ahí yo los escucho, pues, que ponen música y todo. Porque es la misma palabra realmente la que transformó. Entonces, eso es un testimonio. El otro día también, hablando del tema de la palabra, yo vi unos videos que alguien le preguntaba a la gente, ¿verdad? Porque existen escépticos, hermanos. Escépticos es lo que más hay en este mundo. Y entonces alguien les preguntaba, les hacía estas preguntas tan sencillas, hermano. Porque la gente, alguien andaba preguntando, ¿vos crees en la palabra de Dios? Y la gente decía, no, yo no creo en la palabra de Dios, no creo en la Biblia. Ah, ok. ¿Y por qué no crees en la Biblia? No, porque lo mismo que vos decís. Ah, que porque la escribieron hombres y no, pues ¿cómo los hombres pueden tener la verdad? Que no sé qué. Pero crees en Jesucristo y no creo en él, que no sé qué. Él le dice, pero ¿sabés de historia? ¿Crees en la historia? Sí, creo en la historia. Bueno, ¿vos crees en lo que le pasó a John F. Kennedy, por ejemplo, que lo mataron? Sí, creo. ¿Pero vos estuviste ahí? No estuve ahí. ¿Pero por qué lo crees? Entonces él hacía ese tipo de preguntas, ¿verdad? Y es cierto, hermano. O sea, la gente siempre cree en algo, pues. No estuvieron ahí, no leyeron. Entonces él también así rebatía y decía, bueno, pero entonces en la Biblia Jesucristo vino a la tierra también. Yo no lo vi, pero lo creo.
Así como vos crees que Abraham Lincoln existió y fue presidente y todo, y no lo viste, no lo conociste. Entonces él ya le jugaba un poco la psicología a la gente, ¿verdad? Pero es que realmente también la gente es que decide cerrar su mente realmente a Dios, ¿va? Ahí es el Espíritu Santo que los va a tocar, hermanos. Pero bueno, nosotros que ya estamos en Cristo y que tratamos de propagar este mensaje, hablamos de la Escritura como la base, ¿verdad? Porque ahí está escrito todo lo que Dios quiere para el ser humano. Ahora vámonos al punto número 2. Sola gratia, solo por gracia, ¿verdad? Primero, hermanos, dentro de estos pasos, el creyente, vamos a hablar de un creyente nuevo, se le presenta la palabra de Dios, como está el paso 1 ahí. Y después de que la persona ya conoce la palabra y empieza a escudriñar la palabra, entiende de la gracia, que por gracia sois salvos. Esa es como el primer mensaje que se le da a un hermano no creyente, a una persona no creyente en Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Porque la gracia, hermanos, es todo lo contrario a la que la iglesia en aquel entonces predicaba. Pagá para que tengas salvación. Y en este caso no, es por gracia. ¿La gracia qué es? Un regalo. Y es un regalo inmerecido. Es como cuando usted le hace un favor a alguien de prestarle dinero y después le dice, no, quédatelo, te lo regalo. Eso es gracia, hermano. O sea, porque usted le está pagando el favor a la otra persona sin que tal vez a veces lo merezca, ¿verdad? Y nosotros estábamos destinados a la muerte porque ya estábamos condenados. Dice que antes, por nuestros pecados, ya estábamos en condenación. Pero por gracia Dios nos salvó. Entonces dice aquí, entonces, primero la Escritura y después la gracia, ¿verdad? Vino el conocimiento de la gracia. La salvación es un regalo inmerecido de Dios. No se gana ni se compra. Se otorga gratuitamente por su amor. Y aquí voy también a meter otros ejemplos, hermanos, porque hoy en día también que la iglesia evangélica está muy atacada, y la gente hoy en día también cree que cuanto más sirvo, más gracia tengo. Pero no, o sea, ni yo que me paro aquí, ni Marlon, ni ninguno de nosotros tiene más gracia que otro por el hecho de servir. Eso también es un error que la gente comete. Jesucristo nos mira igualitos a todos. Porque su gracia abarca para todos también. Reyes, gente pobre, ricos, presidentes, lo que sea. Los mejores siervos que pueden haber, los mejores adoradores, cantores, lo que sea. Andrea hablaba de los talentos, ¿verdad? Dios nos ha dado talentos a todos y Él a todos nos da una porción de lo que sea, pero Él nos mira igual a todos. Entonces la gracia es que Dios nos mira parejos a todos. Y la gracia de su salvación alcanzó para todos por igual, no que unos lo merezcan más que otros. Dice, no se gana. Cuando dice no se gana, no porque yo ore más que Marlon. O sea, lastimosamente, hermano, claro, eso ya tiene que ver con un tema de crecimiento espiritual, ¿verdad? De repente unos oran más que otros leen más la Biblia que otros. Pero como estamos hablando de la salvación, hermano, la salvación llega pareja, pues. Ya después es el caminar diario, ¿verdad? No estoy incitando a que unos oren menos, ¿verdad? O que otros oren más. Simplemente es entender que Jesucristo cuando nos salvó, hermano, vaya, les voy a poner este ejemplo y a mí me gusta siempre dar este ejemplo y generalmente se lo doy a personas que no creen en Cristo, y es el malhechor que estuvo crucificado a la par de Cristo. Tal vez él en toda su vida ni siquiera no predicó, no tuvo fe, no oraba más que, o sea, no sabemos, pues la Biblia no dice, pero dice que era un malhechor o un ladrón, como dicen otros, ¿va? ¿Y qué hizo él al final? Por fe, porque él primero por fe creyó en Jesucristo y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. O sea, el hombre creyó y Jesús no le dijo, no, fíjate que vos no orabas o no ayunabas o no cantabas. O sea, no le puso ninguna condición, porque realmente el arrepentimiento fue en el corazón. Y Jesús, ¿qué es lo que mira? El corazón. No mira el que canta más bonito, ni el que predica mejor, ni el que ora más. Él mira el corazón y él miró la humildad del corazón. Entonces, eso también, hermano, a mí me gusta hablarle a gente que no
Porque también la gente que pasa se cree que es inmerecida la salvación. La gente cuando es muy pecadora cree que no se puede ganar la salvación. Eso dice que la salvación es personal. Y es personal. También, exacto. No porque el otro oró por mí que de a mí se salvo. El malhechor creyó en ese momento y Jesús lo salvó. Aunque le arda a los que realmente son muy religiosos, ¿verdad? Porque les puede doler eso, pero es que Jesús era así, hermanos. Vaya, ahí está el ejemplo del hijo pródigo. El hermano mayor renegó y le dijo, mira, yo toda tu vida he servido y que no sé qué, no es que vos siempre has estado aquí conmigo, pues ya lo tenías todo, le dijo el papá. Entonces, la gracia, hermanos, es eso, es incomprensible muchas veces hasta para nosotros como cristianos. Y en la Biblia nos encontramos un montón de ejemplos de que los mismos discípulos renegaban. Vean ¿cómo se llama? A Jonás. Era un profeta de Dios. Dios lo mandó a predicar. ¿Y qué quería él? No quería ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Él quería que se hiciera lo de él porque él se sentía más que los demás. Y Jesús tuvo compasión, Dios tuvo compasión por el pueblo de Nínive. Y le dio su lección a Jonás también, pues, o sea, le pasaron varias cosas, que se lo tragó el pez y todo eso. A veces ni nosotros mismos como cristianos entendemos cómo es la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, Jonás fue un ejemplo, y cuando muchos otros querían que bajaran los mismos discípulos, ¿va? Maestro, ¿quieres que bajemos fuego del cielo? Decían, y los consuma a todos los demás. O sea, ni nosotros como cristianos a veces no entendemos la misma gracia de Jesús, ¿verdad? Pero Él así es, hermanos. Él no anda viendo pues condiciones, ¿verdad? Sino que solo mira el corazón. No, es otra cosa que estaba leyendo la vez pasada, estaba hablando con Kenny ahí de que el caso de Nicodemo, Jesús habló con él directamente, personalmente, hablaron, Juan 3, pero Nicodemo no se vuelve a mencionar Nicodemo solamente en eso de Juan 3, pero yo leyendo, bueno, escarbando, escudriñando, todos los libros de Mateo, Marcos y Lucas no vuelven a hablar de Nicodemo. Y solo San Juan lo habla. Pero en el final de San Juan, cuando a Jesús cuando lo van a sepultar, a la sepultura, ¿verdad? Hablan en el libro de San Juan que Nicodemo, yo no sé si ustedes sabían ese dato, pero Nicodemo y José de Arimatea, los dos llevaron el cuerpo de Jesús a la tumba. No se lo sabía. No lo sabía. O sea, no es que yo tampoco, ya hasta hace poco me di cuenta, honestamente. Los dos llevaron el cuerpo de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo llevaron el cuerpo de Jesús. Pero pidieron permiso para hacer eso. Sí, pidieron permiso ¿cómo se llama? Poncio Pilato. Pero lo que le quiero decir es que Nicodemo vuelve a aparecer ahí en San Juan, en el día que lo sepultaron a Jesús. Los dos lo llevaron y Nicodemo dio, dice, 100 libras de mirra, creo que fue, como un aporte más. Y lo llevó y lo embalsamó y él los puso en la tumba. O sea, qué dato importante, pues, o sea, eso es la gracia. Esa es la gracia. Yo no había vuelto a ver hablar a Nicodemo hasta ese momento. Solo el libro de San Juan no habla, solo el libro. Es que solo el libro de San Juan habla un montón de cosas que uno no se da cuenta, pero solo San Juan lo habla, ¿verdad? Entonces son detalles importantes. Interesante ese dato, hermano. Gracias. Bueno, y es lo que estamos hablando de la gracia, ¿verdad? Aquí voy a leer rápidamente Efesios 2, del 8 al 9, ¿verdad? Lo que habíamos hablado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí les voy a dar un dato también importante, hermanos. Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, él andaba buscando fe. Si ustedes se ponen a pensar, hubo varios pasajes donde él mencionaba ese tema de la fe. Si crees, todo te es posible. Si puedes creer, el que tuviera fe como un grano de mostaza. O sea, Jesús era un buscador de la fe. El centurión que creyó, o sea, todas esas personas, Jesús andaba buscando esos puntos de fuego donde había fe
Y ahí es donde se activaba el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, como lo que estábamos hablando ahorita del malhechor en la cruz, el hombre tuvo fe y eso activó el poder de Jesús para decirle, sos salvo, tu fe te ha salvado. Así le decía a la gente, él andaba buscando fe y esa fe es obviamente puesta por Dios y más para nosotros que sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esa fe realmente, hermanos, es la que acciona a la gracia de Dios. Ahora vamos a ver el tercer punto que dice sola fide, solo por fe. Entonces ya tenemos la escritura, ya entendemos cuál es la gracia y ahora vamos a tener fe, ¿verdad? Vamos a pasar al punto de la fe. Dice, somos justificados, declarados justos. Una vez que nos justificaron, éramos injustos y ahora nos declararon justos. Únicamente, hermanos, a través de la fe en Jesucristo, no por nuestras obras. Contrario, ¿verdad? Ya lo que habíamos hablado, que la iglesia, que los romanos, haz esto para que te ganes esto, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo iba a la iglesia católica, cuando me fui a confesar, única vez en la vida que me confesé delante de un padre, yo dije, puchica, a saber qué me va a decir, me va a regañar, va a saber, va. Y solo me dijo, anda a rezarte 5 Padres Nuestros y 5 Ave Marías. Y yo dije, qué facilito, dije. Es que de veras ustedes. Yo me reí y a la vez dije yo, puchica, ya, esto es todo, dije. Pero después yo después medité, hermano, y yo decía, no puede ser, dije yo, o sea, y lo peor es que yo pude haber mentido de que sí lo hice y tal vez no hacerlo, porque no iba a estar él ahí vigilándome. Él me dijo, andate allá y allá te pones a rezar, ¿verdad? Qué lástima, hermano, eso, porque yo me sentí, ahí fue donde yo empezaba a sentirme como decepcionado, fíjense, porque yo decía, no puede ser que ya, pues, pero también ese sentimiento, hermano, la gente siente, es lo que les decía yo, cuando alguien está fuera de Cristo, no creen que solo con creer realmente y buscar un cambio, es que no es ni siquiera buscar un cambio, sino que solamente creer en Jesucristo, es que su vida va a cambiar, la gente se siente indigna, pues, así como me sentía yo en ese momento, yo decía, no puede ser que solo con esto, yo ya después quede limpio y quede cheque, pues. Así cree la gente cuando está sin Dios, o sea, creen que han sido muy malos como para que Dios les perdone todo eso. Pero es que esa es la fe, hermanos. Saber que Dios nos limpia de todas nuestras maldades, no importa qué tan malas sean, pues, y no importa cuánto hayamos pecado también. Es que eso es bien difícil, hermanos. Creemos que somos demasiado sucios como para que Dios nos limpie. Eso es bien tremendo porque la gente sabe, hermanos, cuando hacen mal. O sea, la gente, no solo los cristianos sabemos más porque sabemos que hemos fallado, ¿verdad? Y ahí es donde viene Dios y Dios nos pone en el momento del arrepentimiento, hermanos. O sea, eso realmente nosotros como cristianos no tenemos problema, y voy a decirlo así, que no suene mal, pero no tenemos problema en pecar, porque yo sé que inmediatamente yo me voy a sentir mal, el Espíritu Santo me redarguye y yo voy a buscar pedir perdón inmediatamente. Pero el que está sin Cristo peca y se va y no le importa. Pero salen de la iglesia a juzgar afuera. Sí. Entonces, la gente que está sin Dios peca deliberadamente y no siente ningún remordimiento, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un cristiano que peca y alguien que no es cristiano y peca, ¿verdad? El cristiano peca, todos pecamos, pero el cristiano va y busca la reconciliación inmediatamente porque tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Contristamos al Espíritu Santo, pero Él hace que en nuestro interior ese sentido no de culpa, sino más bien de buscar el arrepentimiento, y siempre nos trae a los pies de Cristo a pedir perdón. Pero el que peca y no está con Dios,
peca y no siente ningún tipo de remordimiento. Pues. Entonces la fe no se activa y el problema es que esa persona, como se va metiendo más, ahora son conscientes de que pecan, porque todo el mundo sabe del pecado. Un niño, hermanos, vamos a poner el ejemplo, un niño pequeñito, cuando hace algo malo se va a esconder, se queda callado. ¿Quién le dijo a él que hizo mal? Esa conciencia existe desde el ser humano, desde pequeños. A los niños no les enseñamos a portarse mal, les enseñamos a portarse bien. Pero se portan mal por defecto, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza pecaminosa. O sea, a los niños no se les enseña a hacer el mal. Ellos ya lo hacen, porque todos lo hacemos, porque así somos los humanos, pues. Les enseñamos a portarse bien. Eso es más difícil. Pero es por eso, porque el ser humano es consciente, porque el niño sabe cuando hace algo malo. Pongo el ejemplo de los niños, pues, porque... Eso mismo que hizo Adán y Eva. Vaya, fue lo primero. Ellos eran niños, mentalmente eran niños, pues. Y lo primero que hicieron y se fueron a esconder. Y pusieron excusas. No, que la mujer que vos me diste y así. Pero ellos sabían que habían hecho algo malo. O sea, la conciencia esa siempre ya Dios la pone en las personas. Entonces el pecador, ¿cuál es el problema? Y voy a decir el pecador, todos somos pecadores, mejor dicho, el inconverso. Sabe que está haciendo mal, hermanos, pero ellos dicen, es que yo no creo que Dios me vaya a limpiar, pues. Ya ese paso de fe es el que le hace falta a la persona para entender que realmente sí Dios perdona los pecados. Esa es la fe realmente. Pasar de ese estado de conciencia, de decir, bueno, sí soy pecador, pero a decir, soy pecador, pero Dios me puede limpiar. Ese es el paso de fe. Entonces dice aquí Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe también, hermanos, viene acompañada de predicar de Jesucristo, ¿verdad? O sea, sí, la gente tiene un sentido de fe, la gente, la mayoría, la fe en la Virgen, la fe en estos milagros, la fe en, no sé, y no solamente en temas espirituales de iglesia, sino que también los brujos, por ejemplo, tienen fe en fuerzas demoníacas o en espiritismo. O sea, hay un tipo de fe también ahí, hermanos. Que hay obras de maldad que tal vez nosotros, como no hemos estado ahí, no entendemos mucho, pero existe un mundo contrario, hermano. Los satanistas tienen fe en muchas otras cosas, ¿verdad? Que son en contra y de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, no es fe por tener fe, sino fe en Jesucristo. Lo que realmente es la base de la iglesia cristiana es la fe en Jesucristo. Y es entender que Él nos justificó, hermanos. El justo por los injustos pagó. Así dice la Biblia también. Entonces, cuando nosotros se nos presenta la palabra de Dios, entendemos que viene la gracia y luego empezamos a tener fe en Jesucristo. La fe es el medio por el cual recibimos el regalo de la salvación que Dios nos da por gracia. Una fe viva siempre produce buenas obras como evidencia. Entonces aquí ya seguimos al siguiente paso, es hacer obras. Primero, hermanos, hacer obras es, cualquiera puede hacer buenas obras, ¿verdad? O sea, no necesariamente tenemos que tener fe. Pero el detalle de hacer obras cuando tenemos fe es porque sabemos que Dios busca que las personas se hagan bien los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos obras de caridad, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo, obras de caridad, Dios pone en nosotros esa misericordia. Ya vienen otros temas como la misericordia, la compasión, como la tuvo Jesucristo por nosotros, hermanos. Él, ¿cuál fue la obra más grande que hizo? Se sacrificó a sí mismo, ¿verdad? Él hizo una obra por fe y como un mandato de Dios también. Pero esa obra es la que marcó un antes y un después en la vida de toda la humanidad. Entonces, el hacer obras, hermanos, por fe, es lo que activa también la misericordia de Dios sobre nosotros. Decía Jesús, a ustedes les decían
ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, o sea, traten a la gente como quieres que te traten a ti, ¿verdad? O sea, no es al revés, o sea, cómo es que dice ese dicho? No trates como quiera que te traten, va, dice la gente, ¿va? Ese es un dicho bien común. Pero realmente es, trata como quieres que te traten a ti. O sea, si yo soy bueno, hermano, voy a hacer obras buenas en las personas. Pero la gente, ¿qué es lo que dice? No hagas lo que no quiera que te hagan. O sea, se refiere más a lo malo, a lo contrario, pues. No insultes para que no te insulten. Así dice el mundo, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo, no, haz como quieras que te hagan a ti. O sea, es la parte contraria, pues. O sea, hacer el bien, ¿verdad? Y eso es una obra, esas son obras, hermanos. Por ejemplo, voy a decir otras obras, como el ejemplo que les acabo de poner. Haz como quiera que te traten a ti es hablar con cariño, por ejemplo, hablar con dulzura a las personas, no echarle leña al fuego, ¿verdad? Pero la gente, lo contrario es, si estamos discutiendo, yo lo voy a insultar más para que le duela, así dice la gente, ¿va? Pero Jesús no dijo eso, o sea, trata como quieras que te traten a ti mismo. Entonces, no voy a insultar a nadie porque yo sé que me va a devolver lo mismo, pues. Es la ley de la atracción, de la fuerza y la atracción. No, hermano, o sea, las obras realmente es obrar desde el corazón para que eso sea de bendición a otra persona. Entonces, el obrar por fe es entender que lo que yo haga con los demás va a ser de bendición y no de maldición. Hermano Dani, Sí. o sea, ese tema, así como lo está tirando, pero yo he escuchado que dice, y es que usted no tiene fe, que Dios puede cambiar, pero no cambia él, o sea, o no cambia ella. Sí. Y está diciendo, no tiene fe, usted no tiene fe, que Dios lo puede cambiar o puede cambiar la situación, pero es que hay cosas que no dependen, sí, o sea, sabemos que todo depende de Dios, pero depende, o sea, de nosotros. Él dice resistir o no se puede, o sea, esfuérzate, pero no solo dice esfuérzate en cosas de fuerza física, sino que en cambiar nosotros, es que todo aquello que no está bien delante de esas son obras también, hermana. Es que la gente se confunde en que obrar solo es dar, ¿verdad? Obrar es, bueno, esa situación que usted dice, me están tentando porque me están diciendo, ay, no es que sos cristiana, y el quedarse callada, hermano, ya eso es un acto ¿cómo se llama?, de mansedumbre. O sea, eso es una obra de que Dios realmente habita en su corazón y usted no va a dar mal por mal, no va a pelear de la misma manera, o sea, no va a contestar de la misma manera. Dios nos tiene que, bueno, el fruto del Espíritu es paciencia, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo, hermana, no sé si le estoy captando así, pero la gente, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a ser cristianos, ay, no es que sos cristiano. Yo tengo amigos que me dicen, no sos cristiano vos. ¿Y por qué decís eso? Que no sé qué va. Es como que lo chulean a uno. Pero si yo me enciendo, hermanos, y le empiezo a contestar ya pesado y fuerte, eso es una obra, pero con frutos negativos, ¿verdad? Entonces, pero si yo me quedo callado, soy tardo para hablar, soy pronto para oír, tardo para hablar, estoy obrando bien porque no estoy echando leña al fuego. Entonces, es un pequeño ejemplo también, ¿verdad? Y así ustedes lo pueden aplicar a cualquier situación. Es que obrar no solamente dar, hermanos. Obrar es saber qué hacer en cualquier situación, ante un problema. ¿Qué pasa con la gente que tiene problemas demasiado grandes, voy a decirlo así? Se llegan hasta a suicidar, pues. Están obrando mal. Pero el rendirse a Dios y pedirle a Dios y pedir discernimiento, hermana, porque a veces lo que pasa es que los seres humanos somos complicados y muchas veces nos quieren sacar el indio, como dicen, ¿va? Pero si nosotros obramos bien, hermanos, vamos a ser pacientes, pues, y vamos a callar cuando tenemos que callar. Y eso a veces predica más que tal vez nuestras propias palabras. Es nuestra actitud. Cómo nos comportamos ante los demás es realmente el predicar sin necesidad de abrir la boca, ¿verdad? ¿Mande? Sí, decía un predicador a veces, ¿verdad? No, la mejor Biblia que mi vecino va a ver es cómo me comporto yo. Tal vez de repente yo no le predico, pero cuando ve mi actitud,
Esa es la forma en la que yo le estoy predicando a Él sin que yo me dé cuenta, ¿verdad? La gente a veces nos observa, no nos conoce, pero por nuestras actitudes. ¿Por qué a los discípulos de Jesús se daban a conocer? Por cómo hablaban y por cómo se comportaban. A Pedro, cuando negó a Jesús, le dije, vos hablas como ellos. Se daba a conocer por cómo era él. Vos sos de los discípulos de Jesús, le decían a él. Y él lo negó lastimosamente, ¿va? Pero se daba a conocer por su manera de hablar. Entonces la gente no necesariamente tuvo que predicar él, pues. Entonces a veces nosotros no, de repente yo no le predico a mi vecino, pero por como ve que yo me comporto, eso puede ser un motivo de prédica para ellos, ¿verdad? La actitud de uno. Y en nuestro trabajo, hermano, con nuestros familiares, no necesariamente que yo les voy a ir a abrir la palabra, hermanos, pero como ven ellos, cómo yo me comporto, eso dice mucho, muchas veces. Jesús así hablaba, pues. Ok, vamos al siguiente punto. Solus Christus, solo Cristo. Jesucristo es el único mediador y el único camino a Dios Padre, nuestro único Señor, Salvador y Redentor. Volviendo al tema de la Iglesia Católica, hermanos, ellos tienen pues muchos pasos que creen que es para llegar a Dios, ¿verdad? Buscan mediadores, el Papa, como les decía yo, uno de ellos, o las vírgenes que tienen también, ¿verdad? Ellos tienen oraciones donde dicen que la Virgen ruega por nosotros, ¿verdad? Eso, hermanos, realmente está fuera de contexto y fuera de lo que realmente Dios buscaba. Ni siquiera Jesús, Él respetaba lógicamente a su madre terrenal, pero nunca dijo, la única vez que dijo hagan lo que ella diga es cuando convirtió el agua en vino, pues, pero eso fue un momento venía empezando su ministerio y para no dejarla avergonzada también lo hizo, pero nunca dijo que ella sea la mediadora, ¿verdad? Como muchos creen. Fue ella la que le dijo, hagan como él. Perdón, así fue, hermana. Sí, ella fue la que mandó a decir, hagan lo que él diga, ¿va? Y fueron a traer los cántaros y todo. Pero no, ¿verdad? Jesucristo nunca la puso a ella como por encima de todo. Ella era una ser humana. Ella necesitó de la salvación como nosotros también. Yo sé que mi Redentor vive, dijo ella. Entonces ella necesitaba de la salvación. Entonces, solo Cristo, hermanos. Nosotros ya lo sabemos, pero cuando hablamos a otros, es enseñarles que solo a través de Jesucristo, ¿verdad? Hay salvación. De Martín Lutero también lo puso muy dentro de las 5 solas, porque solo Cristo salva. No hay nadie, ni sacrificio, ni lo que decíamos al principio, que vendían la salvación, o que esta penitencia, o pagar para que sea salvo. No, Él dijo, solamente Cristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos acceso directo a Dios a través del sacrificio perfecto de Jesús. Él es el único camino. También había, hermanos, en el tiempo hubieron filósofos o también de religiones que nunca dijeron que ellos eran la verdad. Mahatma Gandhi, Buda, nunca nadie dijo yo soy la verdad. Jesucristo fue el único que dijo yo soy la verdad. Buda decía busquen la verdad, les decía a sus discípulos. Mahatma Gandhi, Zoroastro, todos los filósofos que la humanidad ha creído en ellos no decían que eran la verdad. Jesucristo fue el único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso realmente, hermanos, también hoy lastimosamente, por eso Jesucristo es el más atacado. En el mundo, hermanos, ¿contra quién habla más la humanidad? Contra Jesucristo. No hablan mal ni contra Buda, ni contra Mahatma Gandhi. Nadie de los grandes no hablan contra ellos. Y hoy existen muchos debates, hermanos. Yo he visto personas que hablan y debaten sobre eso. Y él le dice a la gente, ¿por qué creen que atacan tanto a Jesucristo? Porque Él es el verdadero, pues el verdadero Dios. Por eso lo atacan, pues, porque realmente Él fue revolucionario. Querían eliminar a los revolucionarios según en ese entonces la iglesia lo mató y según ellos lo eliminaron, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos lo que sucedió, resucitó y nos salvó, nos dio vida. Y también fue el único que dijo yo soy el camino, fue el único que dijo yo soy el buen pastor, yo soy
el que soy, yo soy Dios, el único que resucitó Sí, y el único que dijo que él era el camino nada más. O sea, no hay otro que haya dicho yo soy el camino. Aunque hay un montón de profetas y todo, pero Jesús es el único que resucitó también. exactamente. Y es porque Dios le dio la autoridad realmente, pues. Como dice aquí, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está escrito, hermano. O sea, está sellado, pues. Perdón, tenemos acceso directo a Dios a través del sacrificio perfecto de Jesús. Él es el único camino. Entonces, base de nuestra fe, hermanos. Jesucristo solo, ¿verdad? Y por último, Soli Deo Gloria, como la canción ahí que estábamos cantando, solo a Dios la gloria, ¿verdad? Todo en la vida del creyente y todo el plan de salvación debe tener como único propósito la gloria de Dios. Él siempre se va a llevar la gloria, hermano, porque Él es supremo, ¿verdad? Pero Dios se glorifica más en sus hijos que lo hacen de corazón, ¿verdad? Y por eso es que Él también, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios se complace de sus hijos. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestra vida, hermanos, nuestras obras, nuestra fe y nuestra adoración deben ser un reflejo de la majestad de Dios. Entonces, con eso, hermanos, concluimos las 5 solas. Digamos que es la base de las 95 tesis que hizo Martín Lutero. Y voy a retomar de nuevo el tema del 31 de octubre, ¿verdad? Lastimosamente el mundo, hermanos, sigue la corriente de lo que el maligno quiere, ¿verdad? Y es alejarnos de estas bases. 31 de octubre, la mayor parte de la humanidad celebra el Halloween, ¿verdad? O el Día de Brujas, como le llaman popularmente, ¿verdad? Y nosotros no es que el 31 de octubre, o sea, ese día fue el día que él protestó, ¿verdad? No es como que lo tomamos como una celebración, pero simplemente, hermanos, queríamos traer este tema para que no nos vayamos en la corriente del mundo, sino que más bien afiancemos nuestra fe, que está basada, vamos a decirlo así, en estas 5 solas donde Martín Lutero, Dios lo llamó a fortalecer, mejor dicho, a volver a las bases, y que el cristiano entienda que estas 5 solas son la base de los cristianos de siempre y de hoy. Entonces, realmente, hermanos, el mundo nos va envolviendo y a veces nos metemos. Hay casos de cristianos que celebran Halloween, pero eso realmente va en contra de eso más bien es una herejía, hermanos, y eso es abominación a Dios también, a veces ser parte. Lo vemos como, es que el mundo lo pinta bonito, pues Satanás siempre tiene ese problema, ese peligro que él se viste como ángel de luz, dice, para engañar a la gente. Entonces el Halloween a veces, que los niños que piden dulce y todo, pero lo que está detrás, el trasfondo es bien profundo, ¿verdad? Pero nosotros en esta época, hermanos, por eso trajimos este tema de las 5 solas, porque Dios nos llama más bien a sentar bases, pues, a entender que primero es quien nos instruye es la palabra de Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que solo somos salvos por gracia, que solo vivimos por fe, ¿verdad? La fe en Jesucristo, que solo Cristo salva, y que al final toda la gloria se la lleva a Dios, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Dios, hermanos, porque nos hace entender y porque hoy en día tenemos ese privilegio de estudiar la palabra de verdad. Sí, hermano. Aunque no solamente quería agregar algo, esto de la sola escritura, la iglesia evangélica versus a otras iglesias, hay una característica, que en la iglesia evangélica su autoridad es la Biblia.
si la comparamos con otras religiones o otras iglesias, si hablamos de la Iglesia Católica, por ejemplo, la Iglesia Católica no solamente tiene la autoridad de la Biblia, la autoridad de la Iglesia. O sea, La jerarquía. digamos, la institución, por decirlo así, es una autoridad. Entonces, por eso la Iglesia Católica no tiene, como que dice, solo base Biblia, sino que Biblia y la autoridad lo que dice la Iglesia Católica. Ese es un detalle muy importante de un estudio que yo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? De religión. Católica es Iglesia y Biblia, pero más, en realidad, la Iglesia Católica es más autoridad en la Iglesia, es lo que dice el Papa. Si hablamos de la Iglesia mormona, ahorita, gracias a Dios, nos ha dado la oportunidad de evangelizar a los mormones que los tenemos aquí los martes. Le estamos dando duro porque no quieren enseñar, pero al final es como. Estoy estudiando el libro, pero investigando cómo hacer el libro mormón. Pero los mormones tienen Biblia y libro mormón. Entonces vemos dos cosas interesantes, o sea, así como la católica tiene esto, los mormones tienen esto. Si hablamos de los testigos de Jehová, tienen otra traducción de la nueva versión, versión de los mundos. Entonces, ahí están los puntos importantes, ¿verdad? Que ahí son, tienen la atalaya también, entonces ahí son puntos que si nosotros utilizamos solo la Biblia como la máxima autoridad, ahí está la diferencia, ¿verdad? Cuando ya utilizamos otras vertientes, por decirlo así, que no sea la Biblia, ahí es donde nos perdemos. Y puedo hablarle de otras, del Corán, puedo hablarle de otras, pero bueno, para nosotros lo que más tenemos cerca es, ¿verdad? Entonces es importante, y el tema, Dani, que traíste es sumamente importante, porque es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y creo también, hermanos, que, bueno, es que esto es bien profundo, pues realmente en una hora es bien complejo, solamente quería darles un contexto general, ¿verdad? De lo que fue la obra de Martín Lutero y cómo Dios trajo de nuevo esa revolución, ¿verdad? Protestante, pero que nosotros, hermanos, nos llamen protestantes al final, eso es trivial, o sea, más bien lo hacían de manera peyorativa, ¿verdad? Como un insulto, los protestantes, los que protestaron. Pero no, realmente, hermanos, es saber de que es volver a las bases de lo que era la iglesia primitiva, ¿verdad? Y estas son las bases, hermanos. Martín Lutero lo dejó bien plasmadito, bien resumidito, y es así, o sea, y no es que se hace lo que él diga, hermanos, sino que al final nosotros mismos también, con la lectura de la palabra, entendemos todo esto que él está diciendo acá. Además que está basado, ahí hay sus versículos que están plasmados y que soportan lo que él decía en estas 5 solas, ¿verdad? Pero lo que dice hermano es cierto, o sea, hay que estudiar, es más profundo, ya tiene que ver con estudio de otras religiones, ¿verdad? Leer un poco de otros libros donde, es cierto, está el libro de Mormón también, ellos dicen otro testamento de Jesucristo, así dice el libro de Mormón, y hay otros libros, ¿verdad? Pero no, nosotros sabemos que solamente la palabra de Dios, la Biblia como tal, es la que nos instruye, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, eso es lo que quería traerles el día de hoy. Espero que Dios haya bendecido a cada uno, nos fortalezca nuestra fe, hermanos, nos haga entender de que eso es la única razón por la que nosotros tenemos que creer en Dios, darle la gloria, buscar la fe. Entendemos que Jesucristo es el único mediador, que solamente por la palabra de Dios, ¿verdad? Que esas cosas estén bien fundamentadas en nuestra vida. Entonces vamos a orar, hermanos, si quieren pónganse en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en este día porque nos instruye, Dios. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de estar aquí, Señor. En el mundo, Señor, se predican muchas religiones, Padre, pero tú nos has alcanzado con tu misericordia, Dios. La Biblia dice que por gracia somos salvos, Señor, por medio de la fe, y que tú nos amaste primero también, Dios. No estaríamos aquí, Señor, si no fuera porque tu Espíritu Santo nos buscó, nos llamó y nos tiene acá, Señor, buscando cada día más tu palabra, buscando cada día más la santidad, el perdón, Señor. Gracias porque nos perdonas, porque nos limpias, Dios, porque no, a pesar de que no somos perfectos, Dios, tú nos sigues buscando y nos sigues llamando, Señor, a la santidad, a la perfección, Señor, y que esa la vamos a alcanzar cuando estemos contigo allá en el cielo, Dios.
Pero mientras tanto te pedimos fuerza para seguir perseverando en este caminar diario contigo, Señor. Porque debe ser un caminar diario, no solo de domingo, sino que de todos los días. Pedirte dirección, pedirte tu misericordia, pedirte compasión también, Señor, para los hermanos, para con unos con los otros, Señor. A orar por los que necesitan de ti también, Señor. Por nuestras familias, por cada uno de nuestros amigos también. Y que tu palabra, Señor, alcance a cada uno, Señor. A cada ser humano, sobre todo en este mundo donde hay mucha necesidad, Dios, de ti. Entonces te pedimos que fortalezcas nuestra fe, Señor. Que esto sean cimientos fuertes, Señor, para nuestra vida. Y que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que nos mantengamos siempre adelante, firmes en tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque tú siempre levantas personas, Señor, que con el poder de tu Espíritu, tú les das esa fortaleza, Señor, de hablar a las multitudes, Señor. Y de que sabemos y entendemos, Señor, de que tu palabra siempre va a permanecer, Señor, por todos los siglos, Dios, y que tu misericordia nos alcanza siempre, Señor, a pesar de que pase el tiempo. Te pedimos, Señor, por esta congregación y los que estamos acá, Señor, que venimos humildemente a aprender, Señor, y que no buscamos grandes shows, sino que de manera sencilla y humilde, Señor, queremos buscar más de tu palabra, Señor. Ser como la iglesia primitiva, Señor, no queriendo gloriarnos nadie, Señor, sino que solo darte la gloria a ti. Y eso es lo que queremos, Señor. Humillarnos delante de ti, Señor, y buscar tu presencia y buscar tu rostro, Señor. Y que tú, Señor, como tus hijos que somos, Señor, nos dé sabiduría y nos hagas crecer en sabiduría y en salud a cada uno, Señor. Yo los pongo en tus manos a mis hermanos que están acá y a cada uno de sus familias, Dios. Y te pido que nos ayudes, Señor, a entender más y más tu palabra y que tu Espíritu, Señor, sea como esa llama que está encendida fuertemente en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes, Dios. Dedicamos nuestra vida a ti, Señor, cada día. Y gracias, Señor, por el privilegio de que nos alcanzaste. En el nombre de Jesús oramos esta mañana, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanitos.